Ahora vamos a medir el ángulo del incisivo superior que se forma uniendo el eje largo del incisivo central superior con el plano de Frankfurt. Vamos a trazar el eje del incisivo superior y vamos a medir el ángulo que señalo acá, que es el ángulo interno. Vamos a pasar a medir el ángulo. Tenemos una medida de 114 grados. Entre 120 a 130 grados o mayor tenemos una protrusión del incisivo superior, entre 110 a 120 grados una normotrusión y por debajo de los 110 grados una retrusión del incisivo superior. En este caso tenemos una normotrusión. Pasamos a medir el ángulo del incisivo inferior, para el cual vamos a medir o a dibujar el eje largo del incisivo central inferior con respecto al plano de Frankfurt. Y vamos a medir este ángulo externo. Tenemos 136 grados. De 110 grados a 120 grados tenemos una normotrusión. Menor a 110 grados una retrusión del incisivo inferior, superior a 120 grados una protrusión del incisivo inferior. Además, vamos a medir el ángulo interincisivo. Vamos a medir este ángulo interno. Vamos a ver la intersección de estos dos segmentos de recta y medimos el ángulo. Obtenemos una medición de 108 grados. Tenemos entre 120 a 140 grados una normotrusión, menor de 120 una
una protrusión y mayor a 140 una retrusión. Con esto finalizamos las medidas angulares. Continuamos con las mediciones lineales. La primera medición lineal que vamos a tomar es la longitud del maxilar superior, que es la longitud del maxilar superior hacia el punto tuber. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a establecer una perpendicular sobre el plano de Frankfurt que intersecte el punto A y vamos a medir la distancia entre esa intersección y el punto tuber. Una longitud normal es de 48 a 52 milímetros, disminuida por debajo de los 48 milímetros, aumentada por encima de los 52 milímetros. Vamos con la posición conjunta temporomandibular, que es la distancia de tuber y el punto temporomandibular. El punto temporomandibular es una proyección del punto C sobre el plano de Frankfurt. ¿Cómo lo podemos hacer? También podemos usar una perpendicular que intersecte el punto C y medimos la distancia que hay entre el punto tuber y la intersección de ese punto C con Frankfurt. Encontramos que la medida normal de esta medida lineal es de 28 a 32 milímetros y nos da una clase 1 estructural. Menor a 28 milímetros sería una clase 3 estructural y mayor a 32 milímetros sería un clase 2 estructural. Vamos con el resalte óseo. Para el resalte óseo vamos a proyectar el punto A y el punto B sobre el plano de Frankfurt. Esto lo hacemos con una perpendicular y medimos la diferencia que hay entre estas dos perpendiculares obtenidas. Encontramos que clase 1 sería que A y B coinciden o B está detrás de A por 5 milímetros. La clase 2 es que B está por detrás de A por más de 5 milímetros y la clase 3 es que B está delante de A. Seguimos con la profundidad de la cara, que representa la distancia entre el punto A y el punto temporomandibular sobre el plano de Frankfurt. Ya decíamos que el punto temporomandibular o TM es la proyección del capitular sobre Frankfurt y que lo podíamos medir con una perpendicular de Frankfurt que intersecte C. De hecho, vamos a dejarlo acá medido de una vez como punto. Ahí. Y la proyección del punto A sobre Frankfurt. Medimos la distancia que hay entre estos dos puntos, o sea, de TM a la proyección de A sobre Frankfurt,
Y encontramos que de 76 milímetros a 82 milímetros tenemos un mesoprosopo menor a 76 milímetros dolicoprosopo, mayor a 82 milímetros leptoprosopo. Seguimos con la distancia entre Menton y el plano de Frankfurt, que es la altura facial suborbital. Para este vamos a trazar una perpendicular al plano de Frankfurt que intersecte con Menton y vamos a medir la distancia que hay entre ese plano y el punto Menton. Encontramos que 76 a 82 milímetros es mesoprosopo, menor a 76 milímetros es dolicoprosopo, mayor a 82 milímetros es leptoprosopo. También vamos a medir la distancia entre Nation y Menton. Trazamos un segmento de Nation a Menton y lo medimos. La medida promedio está entre 115 a 125 milímetros, lo cual nos dicta un rostro mesoprosopo menor a 115 grados dolicoprosopo, mayor a 125 milímetros leptoprosopo. A medir la longitud mandibular, vamos a proyectar el punto B sobre el plano de Frankfurt y vamos a medir la distancia que hay entre esa proyección y el punto TM. Encontramos que el promedio es de 76 a 80 milímetros. Por debajo de 76 está disminuido, por encima de 80 está aumentado. Vamos con la base craneana anterior, que es medir la longitud desde el punto Nation hasta el punto S. La medida promedio es de 60 a 80 milímetros, por debajo de 60 es disminuida, por encima de 80 es aumentada. Altura de la silla. Vamos a establecer una perpendicular sobre el plano de Frankfurt que intersecte silla y vamos a medir la distancia que hay entre ese punto de silla hacia el plano de Frankfurt. Encontramos que la medida promedio es de 18 milímetros a 22 milímetros. Si está por debajo de 18 es disminuida, si está por encima de 22 es aumentada. Vamos a hacer lo mismo con el punto Nation. Establecemos una perpendicular sobre el plano de Frankfurt que intersecta Nation y medimos la distancia de Nation a ese plano de Frankfurt. La medida promedio es de 25 a 31 milímetros, menor a 25 es disminuido, mayor a 31 es aumentado. Tenemos la altura de la rama ascendente, que es la distancia entre el punto condilium y el punto gonium. El promedio es de 50 milímetros a 60 milímetros, por debajo de 50 es una rama corta, por encima de 60 es una rama larga. Y por último, tenemos la diagonal mandibular, en el cual vamos a interceptar los puntos condilium y el punto nation. La medida promedio es de 100 a 120 milímetros, por debajo de 100 milímetros es pequeña,
Por encima de 120 milímetros es grande.